Hola, soy Roy Master. En esta serie de videos te preparamos para el módulo 8 del Exani 2 correspondiente a filosofía. El día de hoy revisaremos los temas de objeto de estudio y métodos de la filosofía según la bibliografía sugerida por el Ceneval para el Exani 2. Comencemos con el objeto de estudio de la filosofía. El objeto de estudio de una disciplina es aquello sobre lo cual recae la acción intelectual de conocimiento, y en este caso, el objeto de estudio de la filosofía es el conocimiento de la realidad. Citamos a León Santander: la finalidad de la filosofía es el mundo como totalidad de múltiples procesos, naturales, sociales, históricos, que constituyen un universo, y cuando el ser humano lo conoce, le da forma y sentido. Método. En los campos de estudio, un método es un procedimiento que se sigue para encontrar y transmitir las verdades. Los métodos filosóficos son variados. Vamos a enunciar los siguientes: socrático o mayéutico, cartesiano, crítico, dialéctico, fenomenológico, hermenéutico, deconstruccionista y de análisis del discurso. Comencemos con el método socrático. Sócrates concibe el método mayéutico como el arte de parir las ideas, que esta palabra de mayéutica viene de mayewin, que significa parir o dar a luz, y es un tipo de heurística, es decir, es un tipo de metodología que consiste en los siguientes tres pasos. Pregunta: el proceso mayéutico inicia con una conversación, un diálogo con un interlocutor que parece saber la noción de la cual Sócrates pregunta, iniciando con un caso particular como un ejemplo. Número 2, la ironía. Después, Sócrates lleva a su interlocutor, por medio de preguntas, a encontrar por sí mismo los conceptos dentro de un terreno filosófico. Obviamente es general, ya no es particular, propio de ningún ejemplo singular. En este momento llama a la ironía, pues se presentan contradicciones en las definiciones generales que dan cuenta de la ignorancia de nuestro interlocutor, bueno, del interlocutor de Sócrates. Y finalmente, la mayéutica es donde el interlocutor proponía una nueva definición o modificaba la que ya estaba propuesta, avanzando hacia la definición universal dirigida por Sócrates y sus preguntas hacia los conceptos más generales, que cabe decirlo, bueno, esto ya es una parte más de Platón. Vamos con el siguiente método, el cartesiano. El método cartesiano pues recibe su nombre del filósofo René Descartes. Para él, la duda es un momento para alcanzar la verdad. Él emplea la duda de forma metódica, de una forma constructiva, que permite los siguientes pasos, que son en general las reglas del método. Número uno, la intuición primera, o también llamada evidencia, que consiste en no admitir como verdadero nada a no ser que no se supiera con certeza lo que es. El segundo paso sería el análisis, que es la división de las dificultades que se examinan en toda su extensión, separándolas en átomos de conocimiento o en partes más simples, digámoslo. Síntesis es la conclusión ordenada de los pensamientos, empezando por los objetos más simples para ir ascendiendo gradualmente hasta llegar a los objetos más complejos. Ese sería el paso tercero. Y el cuarto paso es la comprobación, donde se realizan cálculos concretos con el fin de asegurar la validez o certeza de los procedimientos utilizados. Bien, el método crítico, que es empleado por Immanuel Kant, trata de conocer los límites y condiciones de la razón en la que funda su validez. Para tal fin se examina la posibilidad de los juicios sintéticos, aquellos que añaden conocimiento de la experiencia, y los juicios analíticos, aquellos que son conceptos del entendimiento. Y en este proceso, bueno, se encuentran los juicios a priori o enunciados cuya verificación es independiente de la experiencia, y los juicios a posteriori, juicios cuya validez depende de la experiencia. El método dialéctico ha sido ocupado por varios filósofos, hay que decirlo. Para Platón, consistía en elevarse a través del diálogo desde el conocimiento sensible hasta la contemplación de la verdad, que normalmente se lograba como una revelación
a la conciencia o una rememoración. Los términos aquí para revelación a la conciencia son aletheia o rememoración es anamnesis, que el alma tenía, digamos, esta revelación o rememoración por una pertenencia con lo suprasensible. Aristóteles, en cambio, concibió la dialéctica como el saber previo del principio lógico de no contradicción, es decir, que no se puede negar ni afirmar una misma proposición al mismo tiempo. O es verdadera o es falsa, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Hegel entiende la dialéctica en términos ontológicos como la estructura de la realidad cambiante del espíritu absoluto, conociendo y desarrollando la realidad. Y esto se plantea en tres momentos: la tesis o afirmación, la antítesis o negación y la síntesis o sublación. Finalmente, para Karl Marx, la dialéctica es una crítica, la toma de críticas de Hegel, y la entiende como una praxis, una actividad social que determina a la conciencia humana. Y en ese sentido, la dialéctica tiene un papel crítico y revolucionario al desarrollar la historia de los seres humanos. El método fenomenológico significa etimológicamente lo que aparece, eso significa fenomenología, y fue desarrollado por Edmund Husserl, quien retoma las ideas de Descartes y parte de la duda metódica, y de ahí conseguimos los siguientes tres pasos. Paso número 1 es la vía del yo psicológico al yo trascendental, es decir, de ir del objeto de la vivencia, de la conciencia del objeto, hacia el paso número 2, que es la epogé, que es la suspensión del juicio de la conciencia acerca del objeto. Y tercero, la intencionalidad de la conciencia, que es el descubrimiento de la intencionalidad de la conciencia que dota de sentido. Ahora, el método hermenéutico proviene de la palabra hermenéutica, que es el arte de la interpretación, y este método fue desarrollado en un principio por Martin Heidegger y Hans-Jörg Gadamer. Este método postula la comprensión y la interpretación como un círculo en el cual ya existe una precomprensión de lo que se va a interpretar. Entonces el objeto que se va a comprender tiene una estructura, un sentido que se encuentra con el intérprete dentro de un horizonte, una comunión de lo que está el objeto con la precomprensión que tiene el sujeto, del cual va a surgir un nuevo sentido que va a cambiar tanto al intérprete como a su precomprensión. El método deconstruccionista lo formula Jacques Derrida y expone este método sobre la base de una lógica paradójica de los conceptos analizados y su diferencia entre lo definido y lo que se define. Se vale de la historia de los conceptos para demostrar que estos son históricos, relativos y sujetos a paradojas mediante figuras retóricas como es la metáfora. Finalmente tenemos el método del análisis del discurso, desarrollado por J. B. Thompson. Considera la articulación del discurso según la concepción de la ideología, poder y discurso. Sus elementos son tres: análisis narrativo, que es la explicación de las características narrativas que validan y legitiman las relaciones de dominación del discurso; el análisis de la estructura sintáctica, que es el estudio o la secuencia de las ideas como de los recursos, oraciones que desempeñan un papel central en el discurso, como la normalización y la pasivización, entre otros. Nos define esto León Santander. Y finalmente el análisis de la estructura argumentativa, que estudia las formas del discurso mediante reconstrucciones que esclarecen esas estructuras de disimulación, encubrimiento ideológico, etcétera, etcétera, que dan pie a la legitimación. Aquí dejamos nosotros las fuentes de información a partir de las cuales tomamos todo lo expuesto hasta ahora. Si te gustó el contenido, deja un like y suscríbete al canal para que veas los nuevos videos que se van lanzando tiempo con tiempo acerca del módulo 8 de filosofía para preparar el examen número 2. Hasta luego.